latinoamericano muy importante, el expresidente de la República del Uruguay, José Mújica, y recién electo senador por la República del Uruguay. Le agradezco muchísimo, don Pepe, que nos haya dado chance, tiempo. Encantado, y un saludo al pueblo Esta es una entrevista con los medios públicos mexicanos, que en estos momentos pues creo que también la comunicación se vuelve algo muy importante, sobre todo si se hace desde los medios públicos, ¿no? ¿Cómo ha sentido su visita a México en estos días que ha estado? Muy cariñosa, muy amable. México es un país que ha hecho de la hospitalidad una tradición histórica, un acervo de su carácter nacional. Y muchísimos compatriotas míos en momentos duros, cuando el Uruguay estaba sumergido en una dictadura, recalaron acá y no tenemos otra cosa que agradecimiento al pueblo mexicano y a su tradición cultural. Y yo he estado otras veces en México, en otros lugares. Es un pueblo brutalmente afín y que tiene su propia personalidad, su gracejo. Ha transformado sus dolores en sonrisa. Exacto. Y en colores, ¿no? Hablando de hospitalidad, ahorita tenemos en México al presidente, todavía lo podríamos denominar presidente, en tanto no se haya terminado el proceso de su renuncia, de Bolivia, a Evo Morales. Usted sostuvo un encuentro con él aquí. Sí, lo fui a saludar. Fui a saludar porque lo conozco hace tiempo y pasando por acá me pareció que correspondía. ¿Qué balance hace de lo que está sucediendo en Bolivia? ¿Cómo sintió usted a Evo Morales? Bueno, es un dibujo muy complicado. En primer término, que le indican un poco a Evo, en todo caso, una dificultad de su propio partido, que no pudo vertebrar recambio como corresponde a quien luche por transformaciones de largo aliento. Sí. Que van más allá de la aventura personal de cada uno de nosotros. La construcción de seres colectivos que sean capaces de levantar las banderas consecuentemente, tratando de mitigar las diferencias sociales y las desigualdades, necesita construir seres colectivos y gente que suceda. No es fácil. ¿Le faltó tiempo a Bolivia para eso, al MAS? ¿O le sobran más bien contradicciones muy severas que vienen de la época de la colonia? Sí. Bolivia mayoritariamente es un conjunto de pueblos indígenas, la mayoría quechua y aymara y guaraní, pero hay otros pueblos. Sí. Y hay una minoría blanca de descendientes del proceso de colonización, de la inmigración y de mestizos. ¿Hay similitudes con Brasil en este sentido? Es decir, con el fenómeno de lo que le sucedió o lo que le está sucediendo al PT y a... Lo de Brasil es más vasto, más complejo, muy continental, pero
hay gotas de racismo. Sí. Hay gotas de discriminación que toman el color, el origen, pero están mezclados con las clases sociales. Le pregunto esto porque usted lanzó ayer una idea muy interesante en la Universidad Iberoamericana, que creo que es la que usted está construyendo, que es la urgencia y la necesidad de que América Latina se reconozca como una región económica y que articule políticas en ese sentido. Sí. ¿Sobre qué va esta idea, don Pepe? Hay una que es elemental, la lengua. Exacto. Hablamos la misma. Es muy difícil encontrar un conjunto humano tan vasto que hable la misma lengua. 2, un periplo histórico. Surgimos la independencia política en el preciso momento que se vertebraba el mercado mundial. Sí. Y cambiamos nuestra independencia política por dependencia del área industrial del mundo. Más claro, llegamos tarde, cuando en el mundo se había procesado la explosión de la era industrial. Tenemos 200 años de desventaja. Pero tendemos a absorber la cultura y los valores culturales del área central del mundo. De Estados Unidos. Tratamos de vivir como ellos, nos imitamos como ellos, pero no hemos sufrido la capitalización de ellos. Tampoco tuvimos la oportunidad de robar lo que robaron ellos. Exacto, no fuimos colonialistas. Sí, claro. No porque seamos buenos. Tal vez no tuvimos oportunidad por estar sometidos. Bueno, con los indígenas de las zonas no nos hemos portado bien tampoco. Exacto. Somos hijos del mismo pecado. Exacto. Y somos por lo tanto pecadores. ¿Cuál es el pecado original? El colonialismo. Somos descendientes de inmigrantes. Lo dicen nuestros apellidos, nuestra tez, pero caímos como un vendaval, nuestros antepasados, sobre los pueblos primitivos, que tampoco eran angelitos. Claro, eran imperios también. Eran imperios que habían sometido a otros. Exacto. ¿Ah? Bueno. Pero habla usted de estas dos características. ¿Hay alguna otra importante que nos permita? Lo que más importa al mundo al que vamos, el mundo en el cual yo no voy a vivir, pero los jóvenes que están saliendo del cascarón sí. Un mundo que inapelablemente va hacia una globalización. Sí. A los tumbos, con contradicciones. Un mundo de 2 idiomas. ¿De 2? Sí, casi seguro. ¿Inglés? Uno práctico, el inglés, y el otro el idioma local. Ya. Digo esto porque hay 300 millones de chinos aprendiendo inglés. Así es. Es decir, el chino no se va a volver el idioma no sé. De intercambio. El que tenga algún nieto que le tire una ficha al cero, que le haga estudiar mandarín, por las dudas. Pero pienso que en ese mundo no hay que pensar que la humanidad se va a volver buena, humilde y sana. No, pues no. Eso es... Más vale desconfiar un poco, por las dudas. Así es. Y si se desconfía un poco, hay que tratar de ser fuerte para defender los derechos. Y los latinoamericanos no somos nada en el mundo.
para poder terciar tenemos que estar juntos. Sí. Este es el problema. En la época de Bolívar y de los libertadores pudo haber otro sueño. Sí. Ahora lo que más nos tiene que identificar es el susto. No el sueño, sino el susto. El susto. Porque Europa los tumbó. Así es. Con toda su historia de guerra, de naciones, de lenguas distintas, De imperios. de tajos religiosos, de todo. A la salida de la Segunda Guerra Mundial miró hacia un lado y estaba la Unión Soviética, sobre la base del viejo imperio de Iván, y al otro lado estaba Estados Unidos. Y aquellos políticos conservadores, como Adenauer, como De Gaulle, se dieron cuenta que tenían que deponer la rivalidad histórica y luchar por juntarse, porque si no... Y dieron un ejemplo histórico del camino a seguir. Europa. Sí. ¿Y ahora? Nosotros tenemos que decir, ahora tienen lío. Claro, tienen Brexit, tienen... Sí, tienen lío, pero van a seguir. Y nosotros tenemos que aprender de eso. Como si estuviéramos saliendo de una Segunda Guerra. ¿Es equivalente? Si nosotros queremos equilibrar la prepotencia, a veces ofensiva y dolorosa, de Estados Unidos, China, que está emergiendo como futura primera potencia mundial, Sí es. que no son carmelitas descalzas, ¿verdad? ¿Es capitalismo de Estado? Bueno, etcétera. Tenemos un desafío. Yo no sé si lo logramos. Porque en la historia hay vencidos y vencedores. Sí. Y es posible que pertenezcamos al cuadro de los vencidos. Galeano lo dijo desde hace... Pero mucho peor es no intentarlo. Exacto. Porque uno puede estar vencido por una razón de fuerza que le imponen. Y puede estar vencido porque decide entregarse. No quiero pertenecer al rebaño de los que se entregan. Así es. Ahora, las derechas latinoamericanas tenían ese proyecto, don Pepe. Es decir, yo no el quiero- neoliberalismo que empezó en Yo no quiero dividir... Chile, ¿no? Porque hemos tenido una mitología. Si voy a esperar de que todos piensemos lo mismo y esto y lo otro, Ya. la utopía se transforma en ucronismo. Ya. Hay que tratar de luchar por acercarnos con lo que hay. Pero no solo hay que seguir el camino, primero, no seguir el camino de inventar organismos que después no camina e inventamos otro y otro y otro. Sí. Segundo, tiene que ser responsabilidad directa de los gobiernos. Tiene que haber al lado de los gobiernos alguien cuya tarea principal es mover a los ministros concretos que traten de confluir en políticas comunes. Los ministros de Economía tienen que discutir cómo van acercando las políticas fiscales, cómo van acercando las políticas arancelarias y así sucesivamente. Sin distinción de partido o de ideología. No, porque si no en el año del golero nos vamos a juntar. Claro. Claro. Y esto es un problema con derecha, con izquierda, con centro, con lo que hay, Sí. con la realidad. Después, tan importante, más importante que esto, es tener diplomacia universitaria, juntar en todo lo posible en las universidades públicas, trabajar sobre la inteligencia. Si no integramos la inteligencia, nos comemos el futuro. Si nuestra inteligencia la procesamos para que los más brillantes
se lo lleven las multinacionales, estamos fritos. Así es. Tenemos que cultivar inteligencia para desarrollar nuestra América y cuidarla como un tesoro. Porque si no se integra la cabeza, no se va a integrar el cuerpo. Porque hemos trabajado en la integración con un criterio fenicio, te vendo tanto y tú me vendes tanto. ¿Quién dijo que los negocios van a asegurar? Los negocios son importantes, pero más importante es la necesidad política priorizada en el horizonte para defendernos como sociedad. Sí. La política tiene que determinar los pasos que tiene que dar la economía y todo lo demás. Pero bueno, no es sencillo. Habló usted justamente de este tema que es complejo y que lo veo que lo tiene, que le está dando vueltas y lo está articulando con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre este tema. No, hablé de algunas cosas. Hablé de algo emparentado con esto. Ah, ok. Que se está procesando en la época contemporánea, y es este hecho: mientras que el patrimonio promedio de los estados, de las naciones, puede crecer a un 2 promedio, dije. Sí. En todo promedio los petizos se ahogan. Exacto. Sí, algunos crecen al 5%, otros al 3% y algunos decrecen. Así es. Ahí andaremos creciendo un 2%, más o menos a nivel del mundo. Sin embargo, el patrimonio de las corporaciones internacionales está creciendo arriba del 15%. Así es, así es. Crecen más que el Estado. Si prolongamos estas dos cosas, si hacemos un análisis de prospectiva, tenemos que hacer nuestra pregunta: ¿a dónde vamos? ¿Vamos a terminar todos trabajando para las transnacionales? Esto nos alterna a todos. Estamos en un proceso de neocolonialismo por la vía de las corporaciones. ¿Qué le pasa a nuestras burguesías nacionales? ¿Cómo proceden las corporaciones? Tienen staff de dirección altamente capacitados, tecnológicos, miran el mapa del mundo y se meten en los rincones más promisorios, eligen. Así es. Puede ser México, puede ser Uruguay, puede ser Angola, no importa. O Bolivia. Cualquiera. Van atrás de la tasa de ganancia con eficiencia. ¿Qué le pasa a nuestras burguesías? No tienen esa capacidad. Ya. Son patriarcales, a veces son familiares. De todo el pastel más positivo van quedando acorraladas porque las corporaciones le quitan la participación en el pastel. Y entonces, o se asocian, son accionistas. Así es. Pero no son otra cosa que cola de león, en el mejor de los casos. Nunca son cabeza. O se refugian en el rentismo, compran un pedazo de tierra o apartamento, los arriendan y no se complican con la aventura de fundar empresas y gestionar. O dependen de la corrupción del Estado, que también, o sea, se vuelven el extractivismo para ser contratistas de un Estado. En parte también juegan eso, pero ahí las corporaciones los van a ir desplazando. Es una cuestión de tiempo. Entonces, si no digo que estos fenómenos sean automáticos, pero que son evidentes y que cada vez se afirman más, esto nos obliga a lo siguiente. Es probable que los estados tengan que cambiar de política y tengan que transformarse en agentes inversores. Así es. Socios de capital privado.
El capital privado nacional debe dirigir, arriesgar con el Estado como espalda y el Estado sacar beneficio de ahí. O sea, el Estado como garante de eso. Porque el Estado se le puede criticar de que es mal gestor, pero es da seguridad. Sí. Es bueno tener el Estado de socio, no que dirija, porque si dirige ya pasan cosas que ustedes conocen. Así es. Pero eso lo inventamos nosotros, no, es lo que están haciendo los chinos, mijo. Claro. Miremos. Claro. Sinceramente, con una filosofía distinta, porque se nos vienen encima problemas que yo no lo voy a vivir, pero los jóvenes lo van a vivir. Cada vez tenemos más cantidad de viejos. ¿Con qué se le va a pagar la seguridad social? ¿Por la vía fiscal? No. El Estado tiene que tener ganancias, tiene que tener compañías que estén trabajando, que produzcan ganancias para atender a los viejos. Y si no, los viejos van a quedar colgados. Porque cada vez vamos a tener más viejos, porque vivimos más. Claro. Y tenemos menos nacimientos, porque la clase media tiene menos hijos. ¿Qué me cuenta? Que es el problema europeo también. O sea, ya vivimos problemas europeos también. Problema europeo y problema del mundo que viene. Sí. Cuanto eleve un poco el nivel de vida de una sociedad, tiene menos hijos. Los hijos son el desafío y la bendición de los pobres. Exacto. En cuanto abandone un poco la pobreza, tiene menos natalidad. Es casi matemática. Bueno. Y frente a eso, don Pepe, esto que ha estado sucediendo, por ejemplo, en Chile con los jóvenes estudiantes, en Colombia ahora con los sindicatos, esta ola de movilizaciones... En Chile nunca debemos de olvidarnos que el primer modelo crudamente neoliberal que se aplicó en América fue en Chile. Y lo hizo en tiempo de Pinochet. Porque hay una gran diferencia entre el viejo liberalismo y el neoliberalismo. El viejo liberalismo no es solo una posición económica, es una filosofía además global de la vida, de la tolerancia, de la libertad, de la convivencia. El viejo liberalismo tiende a no comulgar con la dictadura y con el aplastamiento. El neoliberalismo transforma y es un recetario econometrista. Se preocupa de la economía y del mercado. No tiene problema de valerse de una dictadura o de cualquier cosa para imponerse. No hace distingo moral o ético. Hace decisión. Por eso utilizó a Pinochet para instalarse en América. Y tuvo un éxito formidable, total. Transformó en mercado todo. La salud es mercado. ¿La educación? La educación es mercado. Y el agua que se toma en la parte seca también es mercado. Transporte. El transporte es mercado. Las jubilaciones, mercado. Todo mercado. No construyó bienes públicos. ¿Qué son los bienes públicos? Son esas cosas que vos no te das cuenta, que te parece que caen del cielo, pero no caen del cielo. Que el Estado saca de algún lugar donde hay mucho y tapa agujeros para mitigar las diferencias sociales. La salud, porque si no tenés plata en el mercado, no te va a arreglar la salud y vas a quedar tirado en una zanja. Así es. Entonces, la construcción de bienes públicos obliga a las pensiones, la pensión a la vejez, todo ese tipo de cosas. Siempre van a estar los que dicen, le dan plata a los atorrantes que no quieren trabajar. Exacto. Bueno, esa discusión va a ser inevitable. Pero hay que mitigar las desigualdades que hay en la sociedad. En Chile no existe eso. Entonces, la enseñanza es paga. Ah, sí, Macanudo. Bueno, es paga. Los bancos te adelantan. Estás haciendo la carrera. Te recibí de dentista. 20 años pagando. Y trabajarás 30. Es brava la cosa, ¿no? Así es, así es. Entonces, produce esta cosa. Los macronúmeros, los economistas, qué bien que anda Chile, pero no. Sí, pero la gente patea. Así es.
porque no alcanza con los números, hay que hablar con la gente cómo anda. Bueno, este es un caso extremo. ¿Y es lo que se está viviendo ahora? ¿Es la crisis de ese modelo? Claro, es la falta de bienes públicos. Porque eso te lleva a una concentración de la riqueza, que además se transforma en ofensiva. Y como ha habido cierto grado de desarrollo, empieza a pasar una cosa. La pobreza absoluta se va transformando en lo que se llama la pobreza relativa. Ya. Que ya no sos tan pobre, pero seguís siendo pobre. Pero perdiste una cosa que tienen los pobres, la resignación. Claro. Y querés más, y más. En mi país hay un viejo dicho, el piojo resucitado es el que pica más fuerte. Y eso se vivió también en Uruguay con la dictadura. Eso se vive en todos lados. Sí. Eso se vive en todos lados. Y la gente que salió de la pobreza extrema porque el Estado tuvo políticas y eso, pierde la perspectiva de que eso fue consecuencia de la política. Entonces, muchísimo en los países donde hay mucha religiosidad, es de Dios, es la fe, el otro, el mérito personal, esto, el otro. Bueno, porque es más fácil hacer consumidores que ciudadanos. Claro. Pero me está diciendo... Pero eso nos multiplica la cantidad de demanda que hay en la sociedad. Claro, pero eso me está diciendo que entonces el neoliberalismo sembró su propia paradoja, porque si tú sacas de la pobreza absoluta a una parte, aunque sea minoritaria de la sociedad... Es inevitable, esto es inevitable. Inevitable, estás construyendo ciudadanía. Es inevitable para el neoliberalismo y para todo. Este es un problema de la cultura moderna, de la cultura subliminal. Tú eres periodista público, tal vez no sé, pero todos los medios de comunicación, para vender la noticia, tiene que ser una noticia un poco escandalosa o ruinosa que hable de los defectos humanos. Porque lo que es bueno no atrae, ¿verdad? Ahora, ¿de qué vive ese periodismo? Del marketing. Exacto. De propagar. Fíjate vos qué contradicción. El periodismo exacerba los defectos de los cosas y difunde. Y vive de la propaganda de las cosas. Así es. Del marketing. Ahora el marketing ha generado una cultura. Esa cultura subliminal que creemos que triunfar en la vida es comprar cosas nuevas. Exacto. Y ser compradores compulsivos. Entonces nos pasamos la vida pagando cuotas y perseguimos la felicidad como el burro que persigue la zanahoria. Nunca alcanza. La mercancía ahora entonces es el cuerpo mismo. Por supuesto. La vanidad. Por supuesto. De hecho, es como si le nunca los medios docentes, el profesorado, las maestras, nos van a educar y nos van a decir que triunfar en la vida es ser rico. Pero de hecho, todo el sistema subliminal que nos bombardea nos lleva a pensar que triunfar en la vida es ser rico. Después nos asustamos de la corrupción, del narcotráfico, pero le estamos diciendo a los muchachos locos, a un gurí que está saliendo del cascarón le presentamos el Mercedes-Benz con una rubia fenomenal al lado. No tiene nada que ver la rubia con el Mercedes-Benz, pero es una técnica de marketing para que el tipo se enganche de que para tener una mujer bonita tiene que tener un auto de eso, ¿no? Y entonces el tipo está como la gata de Tobita mirando la fiambrera, lambiéndose y confunde ser con tener. Y entonces eso crece una ansiedad. Estamos educando a la gente en un inconformismo y en una ansiedad porque nunca alcanza. Esto no es una definición mía, hay que leer a Séneca, un estoico, un contemporáneo de Cristo, pobre el que precisa mucho
Si vos multiplicás la cantidad de necesidades que tenés, está frito. Chao. Así es. Porque no te va a alcanzar con nada. Pero ya necesitamos un nuevo humanismo. No tenés tiempo para atender. La felicidad te está rodeando, está al lado. La felicidad está en los afectos. Tiempo para tu familia, para tus hijos, para tu querer. Para esas cosas, que es lo único que te lleva. Pero como estás desesperado, me dicen, él ha tenido, los obreros de mi país de la salud consiguieron las 6 horas de trabajo. Macanudo. ¿Qué hicieron? Se consiguieron 2 trabajos. Trabajan más que antes. ¿Te das cuenta? Así es. Con lo cual tenés menos tiempo para tu familia, para tus hijos, para tus amigos, y así sucesivamente. Transformamos el tiempo de la vida en mercancía. Porque no compramos con plata, compramos con el tiempo de nuestra vida que gastamos para tener la plata. Pero no podés ir a un supermercado a comprar años de vida. La vida se te está yendo. Y perdemos ese sentido de cosas. Trabajar hay que trabajar. Y el que no trabaja está viviendo a costilla de algunos que trabajan. Pero la vida no es solo trabajar. Claro. En la vida hay que dejarle tiempo a los afectos en todas las etapas de la vida. En la edad juvenil el amor es volcánico, también precisa tiempo. En la edad de los viejos el amor es una dulce costumbre, es un compañerismo. Estar con viejos jugando a las cartas, aunque sea, en un boliche tomando una copa, es un afecto, es una forma, bueno, no todo en la vida tiene que ser negocio y que me da... Si a los seres humanos le quitamos el afecto, no sé para qué vivimos. Así es. Para cumplir con obligaciones. Si vos multiplicás las obligaciones no te queda tiempo. Bueno. Y hacemos disparate uno. Fíjense ustedes. Como nadie pensó en la felicidad humana, la ciudad, ¿quién la construye? El interés inmobiliario. Entonces no vieron que un monstruo como este que hicieron, Ciudad de México. Hay gente que demora 3-4 horas por día para ir a trabajar. ¿Quién puede ser feliz así? ¿No ve que es una esclavitud? Se podrían haber hecho ciudades más chicas que se comuniquen con un tren. No hay necesidad de hacer un monstruo y después cogería por abajo y hacer puente por arriba para que vengan todo caro, todo difícil. Pero es que esa es la idea. Porque nadie pensó en la felicidad, pensó en el negocio. Claro. Pero esa era la idea de la modernidad y también según el neoliberalismo. Pero es que yo te digo que tengo un desafío civilizatorio, por supuesto. Exacto. Que París está en el mismo problema. ¿Qué hicieron? Inventaron las ciudades satélites. ¡Pah! Son bárbaras. Una ciudad chiquita, tenés todo. Pero vos salís de la ciudad satélite con el auto, lo dejás, vas hasta el tren, después el tren entra al corazón de París. Ahí tenés que emerger y otra vez remar para donde va y de vuelta deja quieto, muchachos. Si tuviera una ciudad de 300, 400 mil personas, va en bicicleta caminando a trabajar, va a ir y venir. Claro. ¿Cómo evitó Uruguay eso, por ejemplo? No, Uruguay tiene el mismo problema, es más chico nada más. Pero esto no es un problema... Estoy apenas tocando un problema. Exacto. Que se puede considerar secundario, está lleno de problemas de ese tipo. Porque lo fundamental es el mercado y el negocio. ¿Cómo le va a la gente? No, eso no. Y yo creo que al lado del PBI hay que poner si la gente vive más feliz o no. Porque hay síntomas. La cantidad de ansiolítico que se toma. Pastilla para dormir. Los psicólogos precisamos taller para el valero. De los pocos indígenas que quedan por ahí, en la selva, no tienen problemas ni para dormir, ni psicólogos, ni nada de eso. El problema es si encuentran un capincho para comer o no.
Claro. Y camina. Algo anda mal. Claro. Ahora, todo el esfuerzo debería de centrarse de favorecer la vida humana en todos sus equilibrios. Sin embargo, estamos haciendo las cosas para multiplicar el negocio. La vida humana no interesa. La vida humana es un recurso para multiplicar la ganancia. Y no es el objetivo. Por eso tenemos un desafío. Hemos inventado una civilización maravillosa. El egoísmo capturó la ciencia, la domesticó y entró a multiplicar la productividad y creó todo el basamento tecnológico de esta civilización moderna. Y vivimos 40, 50 años más que los que vivían hace un siglo. Es maravilloso. Pero también nos está creando esto. Es una mentira gigantesca. Porque nos dice, miren que hay para todo y no hay para todo. Claro. Mentira, no hay para todo. Porque entre otras cosas no hay para todo, porque el mundo no resiste. Claro. Si fuéramos a vivir todo como viven los gringos, explota el mundo. Ni los gringos viven. Así que esto es mentira. Va a haber uno que están condenados a estar jodidos, chao. Exacto. Me estás describiendo un fin de época. Estamos viviendo si seguimos así, corremos el riesgo de acercarnos a un holocausto ecológico. Porque no podemos dominar la máquina que hemos desatado. Sí. La ganancia, el mercado, la religión del mercado. Algunos son cristianos, van a misa, y dicen que creen en Dios. No, la religión de ahora es el mercado. Claro. Y la religión es un Fíjate, negocio. se hacen las parejas nuevas. Si estaremos bombardeados en el Valero. Se hacen las parejitas nuevas. Se están por casar o se casaron. Y salen a pasear y van a ver el shopping. Exacto. Van a ver vidriera. No van a ver una puesta de sol, un arroyo, una cosa así. Van a ver donde los van a desplumar. Los van a tener. Estamos como robotizados. Exacto. Es un impacto cultural que nos domina, esto como una gigantesca telaraña en la que estamos inmersos y agarrados de todos lados. Es fácil criticarlo, pero dificilísimo zafar. Porque vos tenés un gurí de llevar unos championes comunes y ¿por qué no me compraste los de marca, verdad? Y andá a explicarle después. Hay una presión cultural de esto. Usted mencionó en la Ibero a estos movimientos feministas nuevos que han surgido no solamente en México ni en Estados Unidos, sino en toda América Latina. Tienen una causa justa. ¿Cómo caracterizaría eso que está sucediendo en el esquema de este fin de época? Yo creo que progresivamente nuestras sociedades han sido patriarcales porque en la historia humana ha primado la fuerza hasta hoy. Y los que me digan que no, ¿por qué despilfarramos tanta guita en ejército y etcétera? Pero en la medida que el trabajo se va transformando cada vez más en intelectual, la diferencia en el tono de fuerza desaparece y la mujer está demostrando que tiene la misma capacidad y en algunas disciplinas capacidad superior. Por ejemplo, tiene una capacidad de análisis de escenarios mucho más complejos y grandes que el hombre. El hombre es más rectilíneo en profundidad. La mujer tiene una tendencia de ver más cosas juntas. Tal vez es una consecuencia de la preocupación de la cría. Sí. Viste que la mujer está trabajando haciendo una cosa y siempre está con la oreja donde está. Ahí nos llevamos. Y su parte emocional es mucho más. Esta capacidad cognitiva han introducido a la mujer en la disciplina del análisis de los escenarios militares por esa capacidad de ver. De ver mucho más cosas juntas y combinarlas que el hombre.
Es decir, no necesariamente somos iguales, no somos iguales. Tenemos diferencias, por suerte, si no sería un desastre. Por suerte. Pero tenemos los mismos derechos y tenemos las mismas posibilidades. Y en algunas cosas, hoy se está equilibrando. Y hay una cosa que, por lo menos en la universidad de mi país, está pasando. Las mujeres terminan mucho más las carreras que los hombres. Más claro, son menos atorrantes que los hombres. Son más consecuentes. Y terminan la disciplina. En mi país vamos a quedar, el Poder Judicial va a ser femenino. Vamos a tener que pedir la cuota masculina, porque en el Parlamento votamos los fiscales, y eso, y bueno, hay 10 fiscales mujeres y un hombre. Es un proceso que se ve, y uno ve la matrícula. ¿Se revirtió? Sí, se revirtió en medicina, en todos lados. Inevitablemente viene una equiparación. El problema es que los hombres nos podamos sacar ese patriarcado que tenemos en la cabeza y que las mujeres eduquen a las nuevas generaciones. Claro. Pero hay una cosa, no matemos el amor. Buena frase. No matemos el trampolín de la vida. Para un poquito. ¿Por qué lo dice? Y lo digo porque hay algunas variables que se caen en una actitud extrema. ¿Bélica? ¿De guerra de sexos, de guerra de géneros? De separación de la relación humana, natural, del hombre con la mujer. Y se ve en el hombre solo un agresor, que lo ha sido, evidentemente, y ha sido un dominador. Pero no vamos a salir de Guatemala para tener en Guate peor. No vamos a inventar un mundo de Amazonas. Tenemos que inventar un mundo equilibrado y donde no matemos la poesía de la vida. Exactamente. Ahora, pero donde más pesa el patriarcado en los sectores más humildes, por lo menos en mi país. Igual aquí en México. Hay una tendencia machista a dejar a la mujer con 2 o 3 hijos tirada y que se arregle como pueda. Y ahí el Estado tiene que recurrir con política, porque hoy sabemos cosas que no sabíamos antes. Lo que pierde una gurisa en los 3 primeros años de vida, incluyendo la aventura de formación en el vientre de la madre, nunca más lo recupera. Quiere decir que cuando una gurisa, un gurí, se forma en una madre que tiene que pasar necesidades elementales, no solo materiales, sino además afectivas, eso se refleja en la formación de la criatura. Quiere decir que esto no es una ayuda social, esto es una inversión de futuro, porque si no vamos a tener una criatura que arranca en la vida ya con desventaja. Esos 3 primeros años son clave para la formación del tejido nervioso. En términos sencillos, la computadora biológica que lo va a regir. Entonces los estados tienen que invertir y tienen que tener políticas de ayuda a esos sectores en ese momento. Eso no lo va a hacer el neoliberalismo. ¿Qué lo va a hacer el neoliberalismo? Eso no es negocio. Exacto. Aunque a la larga es... A la larga es bruto el negocio. Exacto. Porque si no va a tener la consecuencia en 20 años. Una última pregunta. Haciendo la reflexión generalizada de esta crisis de modelo de época que estamos viendo en América Latina, ¿qué escenarios más inmediatos ve, don Pepe? Es decir, está lo de Argentina ahora con el regreso de Alberto Fernández, está la crisis ahorita de Colombia, la movilización social igual que en Chile, está ahora México viviendo un proceso de reajustes y de... ¿Qué significa
todo este jaleo que está pasando? Estamos en una época de mucho cambio acelerado. La globalización incide por todas partes, para bien y para mal. Y hemos entrado en una civilización nueva, la civilización digital. Y nuestras masas suelen parecer un mono con una ametralladora, porque tienen un instrumento maravilloso. Un muchacho anda con una universidad en el bolsillo si la sabe consultar. Claro. Pero él no está a la altura de la herramienta que tiene y la usa para el carajo. Y la transforma en una cueva de chisme y se cree cualquier pelotazo y tira pelotazo. Entonces la herramienta es maravillosa, pero nosotros no estamos a la altura promedial de la herramienta. Y nos está creando problemas. Por eso estamos en una época, yo creo que la formación terciaria se va a ir masificando inevitablemente. Lo que llamábamos trabajadores antiproletariados lo va a constituir los muchachos que están entrando a las universidades hoy. Pero eso no es consecuencia de la bondad ni de las políticas educativas de los gobiernos. Sí. Eso es una necesidad del desarrollo tecnológico y de la economía contemporánea que lo va imponiendo, te guste o no te guste. Será por vía privada, será por vía mixta, será por lo que sea. Ahora bien, pero si seguimos enganchados con este modelo civilizatorio, tendremos que estudiar y reciclarnos toda la vida permanentemente. Si no somos capaces de inculcarnos una cultura de la sobriedad, de cambiar los parámetros industriales, de que cuando pensamos un producto estemos pensando en cómo se recicla y esté incluyendo el negocio parte del costo, y que el reciclamiento no sea una actividad de pobre gente condenada a la pobreza, sino una actividad próspera empresarial. Yes. Pero todo eso tiene que estar pensado con antelación. Pero si esas medidas no son globales y no van a ser globales, no podemos competir porque el otro va a producir más barato. Entonces estamos dentro de una trampa. Exacto. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo podemos hacer. Así que mi mensaje es de lucha. Por un mundo mejor. Pero no es sencillo. Queda un espacio siempre. Y que no te agarre la bobería y te lleve del hocico. Que seas capaz de mantener tu vida, que tengas unas horas para trabajar, pero te reserves unas horas para vivir. No será la causa liberación de los pueblos tocar el cielo con la mano, pero ayudarte a salvar tú y los que te rodean de no entrar en esa locura que tengo una moto 125, pero quiero una 250. Y cuando tenga la 250 quiero el... Y así, si entras en esa, está frito. Es insaciable. No tiene fin. Es un mecanismo que no tiene fin. No tiene fin. Cambiar eso en el mundo parece muy difícil. Lo que es posible es la conducta de uno. Que no viva, que te curran y... me van a decir que no se puede. Pero para eso es la política, ¿no? Para marcar yo digo rumbos que se éticos, puede. ¿no? A mí me hicieron propaganda de presidente pobre. ¿Qué presidente pobre ni presidente pobre? Presidente rico.
porque tengo una casa en la que puedo vivir, no preciso más, no preciso sirvienta, tengo lo necesario, no paso hambre, no paso frío, tengo los problemas básicos resueltos y no me complico la vida. Claro. Y si tengo que tener sirvienta y esto y el otro, yo soy viejo, tengo que orinar 3, 4 veces en noche, ya no me puedo levantar, me tengo que poner una bata porque tengo sirvienta. Me complico la vida inútilmente. No, en la sencillez y en la sobriedad hay libertad. ¿Cuándo eres libre? Eres libre cuando gastas tiempo de tu vida en las cosas que a ti te gustan, sin joder a otro. De repente a ti te tienes la manía que te gusta pescar, andar colando agua, bueno, al otro jugar al fútbol, lo que fuera. Esas cosas que te gustan, que no dan plata, pero son... Hay que tener tiempo para eso. Ahora, si te complicás la vida, he visto gente que después tiene que poner mayordomo, tiene que preocupar. Guaruras. Tiene mucho. Tiene cuidar al otro para que no lo roben, ni dale. Deja quieto. Exacto. Muchas gracias, don Pepe. Muchas gracias. Es un lujo tener aquí a don José Múgica y creo que esta ha sido una charla que es el inicio. Y espero ser el inicio de muchas con los medios públicos mexicanos. Muchas gracias. La Secretaría de la Función Pública sanciona la corrupción y protege a los denunciantes. Si eres funcionario y fuiste testigo de cómo amañaban contratos, denúncialo. Para casos en el gobierno federal, ingresa a alertadores.funcionpublica.gov.mx. Tu denuncia será confidencial, acompañada y efectiva. Hoy la lucha contra la corrupción funciona con tu denuncia. Gobierno de México. Siempre encontrarás más de Canal 14 en sus redes sociales y plataformas digitales. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Contenidos exclusivos, transmisiones en vivo, recomendaciones, Liga ONEFA en directo. Nuestras redes sociales son tuyas. Canal 14, tus causas, tu canal. Para el Sistema Público de Radiodifusión, la creación audiovisual independiente en México es fundamental. Por ello, en conjunto con su Consejo Ciudadano y Canal 14, lanzan la convocatoria #Una Mirada Independiente, apoyo a productores nacionales 2019-2020. Dirigida a todos los productores nacionales independientes para presentar proyectos ligados al documental televisivo bajo las siguientes temáticas: la herencia africana en México, violencia contra las mujeres, protección del medio ambiente y desarrollo sustentable, soluciones a problemas urbanos, el avance de la ciencia médica frente a las enfermedades degenerativas, migración extranjera en México, empoderamiento de mujeres indígenas, adicciones en jóvenes. Fecha límite de recepción de proyectos 31 de diciembre. Consulta las bases en www.canal14.tv. Por Canal 14,